A continuación, apuntes teológicos. Programa mixto, informativo, educativo y recreativo, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional independiente de Marilia Rojas. Certificado número 28894. Bueno, y los que se conectan en este momento a través de Facebook Live, ya vamos a iniciar con nuestro programa Apuntes Teológicos. Hoy voy a estar hablando sobre el afán, la ansiedad y por supuesto el estrés, desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista psicológico. Pastor Luis Blanco y Marilia Rojas. Buenas tardes y bendiciones. Quien le habla en esta linda oportunidad, su pastor y amigo Luis Blanco, desde acá su programa Apuntes Teológicos. ¿Por dónde? Por Radio Sintonía 1420 AM, la emisora que se escucha porque te escucha. Y te recordamos que hoy trabajamos para ti de la dirección general, la doctora Ana Mireya Obregón, en la producción general Totis López Poqueterri y en los controles Carlos González. Quien te habla, tu pastor y amigo Luis Blanco. Te recordamos que este programa llega a ustedes gracias al Centro Cristiano Genesaret, una iglesia para pertenecer y crecer. ¿Dónde estamos ubicados? Bueno, allí mismo, en la avenida Casanova, edificio Santiago de León, piso 10, oficina 102, frente al Farmatodo de Recreo. Llegas al Recreo, allí al lado del Recreo está el edificio Santiago de León y te esperamos en nuestro servicio los días miércoles a partir de las 6 de la tarde y domingos a partir de las 10 de la mañana. También llegamos a ustedes gracias al Instituto Teológico Genesaret, Excelencia en Educación, donde te invitamos a formar parte de nuestros estudiantes y ver nuestros diplomados en Consejería Bíblica, además de Teología Básica. También llegamos a ustedes gracias a la Librería Bethel, allí en el pasaje SIN, local número 9, planta baja. Allí vas a encontrar todo lo relacionado a material bíblico y por supuesto los textos escolares. También, y hoy le damos la bienvenida a lo que es la Asociación Teológica de Venezuela, una asociación creada para fortalecer y mantener la cultura teológica de avanzada en nuestro país. Y todo esto está disponible para ti, para que puedas formar parte de lo que es este mundo tan fascinante de la teología. Y un ejemplo de eso es nuestro programa Apuntes Teológicos, con el cual tocamos temas del quehacer cotidiano, pero desde el punto de vista teológico, filosófico, para encontrar solución a muchos de los problemas que tenemos como seres humanos. Así que, teniendo todo esto en mente, vamos a nuestro primer corte musical en esta tarde y te recordamos que estás todos los lunes de 4 a 5 de la tarde en tu programa Apuntes Teológicos. Bueno, fuimos a un corte de la emisora y ya regresamos con tu programa Apuntes Teológicos. Ustedes los que están conectados por Facebook Live, vamos a estar hablando sobre el afán, la ansiedad y el estrés. Cómo afecta todo esto a nuestra sociedad venezolana y cómo a través de la palabra podemos nosotros vivir y tener esa paz que dice la Escritura que sobrepasa todo entendimiento. Así que quédense allí conectados que ya regresamos con el inicio de su programa Apuntes Teológicos.
está internet? Entra. Gracias, pastor. ¿Otra vez se cayó? Ah. Como las curvas. Estás escuchando Apuntes Teológicos con el pastor Luis Blanco y Marilia Rojas. Ok. A continuación, Publicidad. el Instituto Teológico Genesaret, en alianza con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPED, te invita a una nueva jornada en su diplomado en Teología. La duración, 200 horas académicas, en un horario de 9 a.m. a 1 p.m., un solo sábado al mes. Para mayor información, comunícate por el 0212-762-7478 y 0412-709-5302. Instituto Teológico Genesaret, excelencia en educación. Bueno, continuamos aquí en tu programa Apuntes Teológicos desde Radio Sintonía 1420 AM. Te recuerdo que puedes conectarte a través de la www.radiosintonía1420.com o a través de mi Facebook Live y nuestras redes sociales. Saludamos a nuestra hermana Carolina Ávila de Bielman, que está desde Miami, conectada por Facebook Live con nosotros. Gracias, Carolina, siempre atenta, siempre pendiente a todas las actividades que nosotros tenemos acá en Venezuela. Muchas bendiciones para ti, para tu familia. Es una mujer de oración que siempre tiene presente a nuestro país y siempre está orando por Venezuela. Gracias, Carolina. Y por acá tenemos a Iola. Buenas tardes, pastor, bonita canción, ya reunidos en familia para escucharle este lunes desde La Vega. Gracias, de verdad, completamente agradecido de parte de Dios por tener estos grupos familiares que se reúnen al menos los lunes de 4 a 5 de la tarde. Juancho nos dice desde Mérida, oyéndonos. Gracias, Juancho, por estarnos escuchando a través de esta emisora. Bueno, yo quiero hablarles de un tema que indudablemente es sumamente importante para nosotros en este tiempo. Y tiene algo que ver con toda la situación que estamos atravesando, toda la tensión que estamos atravesando como nación, pero también vale referirse para otros lugares que no tienen la crisis que nosotros estamos atravesando como país, pero que también mucha gente vive afanada, mucha gente vive inquieta por diferentes situaciones. Hoy vamos a estar hablando sobre el afán, la ansiedad y el estrés, ¿no? Estamos esperando a Jennifer, que es nuestra hermana y psicólogo, que va a estar con nosotros hablándonos un poco sobre el estrés desde el punto de vista psicológico, ¿no? Yo voy a hablar desde el punto teológico bíblico, qué nos dice la palabra con respecto al afán y la ansiedad en nuestra vida. Y para eso quiero basarme, como siempre lo hacemos en apuntes teológicos, en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, donde la palabra de Dios nos dice, o Pablo le habla a esta comunidad de fe de los filipenses, sobre el quehacer diario, ¿no? Muchas veces los creyentes o los cristianos piensan que Dios está ausente o aislado de todas nuestras necesidades, que tal vez es un Dios que nos creó, nos colocó aquí en el mundo y echó el reloj a andar y no se preocupa por cada uno de nosotros. Pero no es cierto. La verdad es que Dios está más preocupado de nosotros, o más ocupado en nosotros de lo que nosotros pensamos. Y Pablo, como apóstol y misionero, le habla a los filipenses y le dice
No se inquieten, Filipenses 4:6, no se inquieten por nada. Allá va Pablo, un momentico. ¿Cómo tú me vas a decir que con la situación que estamos atravesando, cada día más difícil, cada día más complicada, y quiero hacer esta acotación antes de continuar? Soy un hombre de fe, ya lo he dicho en varias oportunidades, soy un hombre de fe, un hombre que cree en las promesas de Dios, pero con los pies bien puestos sobre la tierra. Entonces estamos viviendo una situación bastante difícil, complicada con el transporte, hablando de Venezuela, nuestro contexto, el contexto venezolano. Hablando del transporte, de la falta de liquidez, el sistema metro, la preocupación al salir a las calles por la violencia. Hay muchas calles que están oscuras en la ciudad, hasta ciertas horas de la noche uno tiene que estar allí atento a todas estas cosas. Y el apóstol Pablo dice que no nos inquietemos por nada. O sea, o hay algo que nosotros no hemos descubierto, o hay algo que el Señor nos está diciendo y no estamos entendiendo, porque ¿cómo es posible ante un contexto, en este caso en el cual estamos viviendo, estoy aterrizando la palabra para entenderla en nuestro tiempo, el apóstol nos dice a nosotros, hey, no se inquieten por nada, o sea, no se preocupen por nada? Pablo nos habla a nosotros en este momento y nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda oración y ruego, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Ok, ya va Pablo, espérate un momentico. Tú me estás queriendo decir que hay una forma para aliviar toda esta carga, toda esta tensión, todo este estrés y toda esta angustia que vivimos diariamente como venezolanos, como personas. Y Pablo nos dice sí. Y ese mecanismo que hoy vamos a estar trabajando y discutiendo aquí en el programa tiene que ver con la intención de que no vivamos afanados y angustiados, porque eso va a causar un problema emocional en nosotros, un problema patológico en nosotros, y la preocupación y la angustia no hacen más que perjudicarnos a nosotros mismos. Vamos a definir algunas cosas para poder entrar en materia. La ansiedad, eso sobra, inquietud, agitación y angustia. Y es que parece que el término estrés, desde ya los niños a muy corta edad ya hablan de estar estresados, pero pocas personas entienden la profundidad de lo que significa el estrés. Y el estrés hasta cierto punto puede ser favorable en nuestras vidas porque nos ayuda a tensionar en ciertas áreas. El detalle es cuando nosotros permitimos que el estrés gobierne nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra mente, y me atrevería a decir que hasta nuestro espíritu, porque hay muchas personas que viven estresadas por cualquier cosa. Entonces, hay una petición por parte de Dios para nosotros que no estemos inquietados o angustiados por nada. El afán, si hablamos de afán, es fatiga, penalidad y trabajo excesivo. Entonces la palabra me está diciendo, bueno, no vivan inquietos, afanados, angustiados, bajo zozobra, bajo inquietud, bajo agitación y angustia, fatiga, penalidad o trabajo excesivo, porque eso va a traer una consecuencia de salud en nuestras vidas. Pastor, pero es que es imposible que yo en esta situación que me encuentro no esté angustiado, estresado, afanado por las cosas. Bueno, déjame decirte algo, y aunque pueda sonar un poco duro, un poco difícil de digerir, las circunstancias van a seguir el curso que ya tienen establecido. Y por mucho que te afanes, por mucho que te angusties, por mucho que te inquietes, te vas a hacer daño a sí mismo. No vas a lograr avanzar en nada. ¿Ok? Entonces, el primer beneficio de no vivir inquieto, afanado y angustiado es para ti mismo. O sea, tú tienes que pensar en ti antes de pensar en todas las circunstancias que están a tu alrededor. Por ejemplo, vienes en el tráfico, en tu vehículo, estás en el tráfico. Eso va a generar cierto estrés, cierta tensión en ti, cierta angustia, preocupación, si vas tarde y todo esto, pero ¿qué ganas con afanarte, con angustiarte dentro del carro? Lamentablemente hay muchos conductores que piensan que tocando la corneta de forma continua el tráfico va a avanzar. Eso no va a pasar, eso va a generar más estrés.
más angustia en los otros conductores, molestia inclusive, pero necesitas entender que te estás haciendo daño a sí mismo. Yo voy a dar el concepto de estrés desde el punto de vista teológico, y cuando venga la psicóloga entonces hablamos con ella desde ese punto de vista psicológico. Pero el estrés no es otra cosa, o no está definido de otra manera sino como tensión. ¿Ok? Cuando una persona dice que está estresada es porque hay mucha tensión en su cuerpo. Esa tensión obviamente que es provocada por situaciones agobiantes y situaciones de su entorno. ¿Ok? Entonces van a haber situaciones en nuestro entorno que van a producir estrés. El año pasado comenzamos a hablar de lo que era la inteligencia emocional. Cómo nosotros como seres humanos tenemos que ser inteligentes emocionalmente. Y una persona inteligente emocional es una persona que sabe en qué momento va a expresar sus emociones, cómo las va a expresar y con quién las va a expresar. Igual pasa con el estrés. El estrés es una tensión que vamos a tener en nuestro cuerpo, pero ¿quién decide que ese estrés abarque todo mi entorno o todo mi ser? Lo decido soy yo. Yo necesito tener el dominio propio que nos habla la Escritura a través del Espíritu Santo, tener ese dominio propio para poder disminuir esa tensión que ocurre en nuestro cuerpo. ¿Ok? El estrés puede ser considerado como la alta ansiedad por las cosas que tenemos poco o ningún control. Entonces, si hoy nosotros estamos entendiendo que el estrés es una tensión en nuestro cuerpo, que es normal que se produzca, pero yo soy quien determina si ese nivel de estrés se desborda o no a través de la expresión de mis emociones. Si yo tengo que entender que es una gran cantidad de tensión por tener poco o ningún control sobre algunas cosas, entonces yo tengo que comprender, mis queridos oyentes, de que estresarme no genera ningún beneficio ni para mi persona ni para la situación en particular. Yo sé que se ha hablado muchísimo de que no se puede controlar el estrés, de que, pastor, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Bueno, en eso vamos a estar hablándolo, porque si el apóstol Pablo, en este caso la palabra de Dios nos dice a nosotros, hey, no estén tensionados, estresados, angustiados, afanados por las cosas, entonces la misma palabra nos dice a nosotros cómo no estar bajo esa situación. O sea, en otras palabras, la Biblia nunca nos va a dar un consejo a nosotros sin decirnos cómo se aplica ese consejo a nuestras vidas. Entonces, si Pablo me está diciendo, Luis, o en este caso Tulio, Juancho, Yola y los que están conectados por Facebook Live, me pregunta, bueno, pastor, ¿y cómo hacemos? Bueno, tranquilo. Lo primero que tenemos que entender es que el nivel de ansiedad o de estrés no nos beneficia a nosotros. Eso es algo que puede ir en contra de nuestra salud. El estrés se ha definido como un sentimiento en lo que todo se viene abajo y puede ser agravado por la incapacidad para manejar los problemas. Entonces, ¿qué agudiza los niveles de estrés en mi vida? Bueno, el no saber manejar los problemas. También en una oportunidad en nuestro programa hablamos sobre resolución de conflictos. Entonces imaginemos esto, una persona tensionada, angustiada, presionada por toda la situación que estamos atravesando como nación y que además entonces no sabe solucionar problemas adicionales a la situación país económica que estamos atravesando. Indudablemente que cuando usted sale a la calle usted ve varios ciudadanos estresados, angustiados. Si se monta en el metro es un estrés, es una tensión colectiva que se maneja, y sobre todo en estos momentos que es hora pico. Entonces hay una tensión que tiene que ser canalizada, que tiene que ser dominada por cada persona, porque si no, esto va a producir un caos adicional al que ya tenemos en toda nuestra sociedad. ¿Qué pasa cuando entonces, pastor, yo estoy estresado, estoy angustiado? ¿Cómo dreno todo eso? Bueno, lamentablemente algunas personas lo drenan con otras personas, generando aún más estrés. Y esto se vuelve como un virus. Se vuelve como el virus de la gripe, que quiero pedirles disculpas porque el lunes pasado no pude asistir precisamente por esa virosis. Pero aquí estamos trabajando para ustedes. Entonces, esto
se disemina alrededor de muchas personas, todo el mundo está estresado, nadie sabe controlar ese estrés, esas emociones, todo el mundo está tensionado por algo, por cosas que no podemos cambiar, que no podemos manejar, pero que eso luego va a desembocar en problemas o patologías en nuestra propia vida. También es sentirse cargado con las preocupaciones acerca de qué, pastor. Hay gente que vive preocupada constantemente por su trabajo, por la casa, por la familia, por el dinero, por el carro, otra serie de factores, problemas físicos, emocionales, tensiones mentales. Y es como si usted tuviera una liga en sus manos. ¿Okay? Cuando usted abre una liga, ¿sí?, ella se mantiene tensionada. ¿Qué pasa si esa liga se rompe? Bueno, indudablemente que va a generar una ruptura en ella interna y va a causar daño a alguien. Lo mismo sucede con el estrés, los niveles de estrés en nuestra vida. Ahora, pastor, está bien, toda esa explicación la entendemos, pero si Pablo me dice que no debo estar estresado, angustiado, afanado, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo yo dejo de estar así? O cómo la Biblia, o cómo Dios, que usted me dice que Dios se ocupa y se preocupa por mí, entonces, ¿cómo Dios me ayuda con estos niveles de estrés y tensión que tenemos? Bueno, parece ser que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que muchas personas dicen, bueno, ese era el tiempo antiguo, la Biblia no está adaptada a nuestros tiempos, eso pasaba ya, eso no tiene nada que ver con esta cultura moderna y posmoderna. Bueno, déjenme decirle que al parecer esto del estrés, tal vez el nombre moderno que tenemos ahora, pero esto ocurría en el tiempo. Y vemos que el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 29, el Señor está reunido y comienza a hablar de aspectos del quehacer cotidiano que preocupaban a la gente de su tiempo, que igual nos preocupa a nosotros. Entonces la Biblia no está tan desfasada como nosotros creemos, sino que necesitamos contextualizar la palabra en nuestros días para poder entender los principios que ella nos da. En Mateo 6, 25 al 29 dice, por tanto, os digo, está hablando el Señor, no os afanéis por nuestra vida. Ya va. Okay. Pablo allá en Filipenses, años después, me habla de no estar afanado, no vivir angustiado, pero son palabras recogidas del Maestro, son palabras recogidas de Jesús, quien quiere lo mejor y el bien para nosotros. Entonces el Señor dice, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida. Entonces, pastor, ¿alguien puede vivir afanado por su vida? Por supuesto. Usted puede vivir afanado porque usted considera que la vida que está viviendo no es justa. La realidad que está usted atravesando no es justa. Pero el Señor ante esa situación dice, hey, no te afanes. Hay una forma de vivir la vida, pero no precisamente tiene que ser bajo afán. No os afanéis por nuestra vida. Y el Señor dice, ¿qué afanes trae esa vida? Esa vida trae afanes como que habéis de comer. Ahora, pastor, usted me va a decir a mí que no podemos estar afanados por el qué comer. Y ahorita, en la situación que estamos atravesando, en la escasez que estamos atravesando, usted me va a decir a mí que no vivamos afanados por el comer. Bueno, déjeme decirle, y por allí vimos en las noticias que lamentablemente al parecer falleció una persona haciendo una de las largas y tantas colas que hacemos en la ciudad en una entidad bancaria, esperando cobrar tal vez una pensión o algo de los dichosos bonos que dan ahora. Pero esa persona indudablemente fallece por condiciones de salud, pero yo no pudiera asegurárselo, pero entiendo que también había afán, ansiedad, preocupación, estrés en ese anciano. Indudablemente que sí. Una persona que tenga que levantarse de madrugada, salir a la calle, ya tensionada por la violencia que estamos atravesando, la falta de efectivo, la falta de transporte, y que adicionalmente tiene que estar en una institución bancaria horas y horas hasta que ésta aperture para ver si hay liquidez para cancelarle esto a esta persona, indudablemente que eso genera un grado de tensión, de estrés en la vida de
de esta persona de la tercera edad. Pero, ¿en qué benefició esto a la persona, a su familia? En nada, en nada. Entonces, cuando la Biblia a mí me dice, Luis, no vivas afanado por la vida que habéis de comer o que habéis de vestir, ni por vuestro cuerpo que habéis de beber, perdón, y que habéis de vestir por nuestro cuerpo. Ah, bueno, pastor, ya yo entendí. Entonces yo no me voy a preocupar por nada, que las cosas me lleguen del cielo, que los bonos aparezcan en mi cuenta y listo, ya. No tengo afán. No. La Biblia nunca te ha dicho que no trabajes por lo que quieres, que no te esfuerces y que seas valiente por las cosas que necesitas, que no te ocupes. La Biblia lo que nos pide a nosotros es que no nos preocupemos. Preocuparse es estar tensionados antes de ocuparse en las cosas. Pero la Biblia a mí sí me dice, Luis, todo obrero es digno de su salario. La Biblia a mí me dice que es bueno, que es de Dios el trabajar y el esforzarse para obtener las cosas que nosotros necesitamos, siempre dirigidos por la dirección o la voluntad de Dios, porque si no nos vamos al otro extremo, donde lamentablemente hay políticas de Estado donde no enseñan a la gente a pescar, sino todo el tiempo les dan el pez. Entonces va a llegar un momento en donde ese Estado, por esa mala política aplicada, genera o crea una serie de individuos que están siempre esperando recibir sin esforzarse y sin hacer nada a cambio. El Señor en estos momentos, en Mateo nos habla a nosotros, nos dice, no se afanen por la vida, pero eso no implica que no tengamos que trabajar, que no tengamos que esforzarnos, que no tengamos que hacer las cosas como se deben hacer. No se afanen por eso. Ah, pero ¿por qué no nos afanamos? Sigo leyendo. Dice, no es la vida más que el alimento. Y allí pareciera, y con todo el respeto, allí pareciera que el Señor nos hablara de un aspecto filosófico. Y comenzamos a hablar de qué es la vida. Y el Señor hace una contraposición entre lo que es la vida, el alimento, la bebida y la vestimenta. Pero eso lo vamos a hablar en la próxima parte. Vamos al corte de la emisora y ya regresamos a su programa Apuntes Teológicos. Ya regresamos con más de ¿Verdad que sí, la gente está muy Teológico. estresada en la calle? El pastor Luis No puedo ni Blanco decirle y nada a María nadie porque Rojas. no te quieren comer. Sí. Bueno, los que están conectados por Facebook Live, vamos a un corte obligado a la emisora. Ya regresamos a su programa Apuntes Teológicos. Así que quédese allí. Cualquier cosita, salúdenos para nosotros enviarles saludos, por supuesto, desde acá, de la ciudad de Caracas, en su programa Apuntes Teológicos. Las vidrieras también son espejas de lo que ocurre. Utilizándolas tenemos más radiovisión. Por tu seguridad, conocimiento. Sintonía 1420 AM les invita a disfrutar de Adelante Venezuela, un programa destinado a divulgar la historia política de Venezuela y sus protagonistas, con anécdotas, curiosidades, leyendas, entrevistas y lo mejor de la música popular de todos los tiempos. Adelante Venezuela, todos los lunes a partir de las 5 de la tarde con Oscar Morón por Sintonía 1420 AM. Hola, les habla Ani de Duque y quiero invitarles a escuchar este y todos los lunes a las 6 de la tarde Estereotipos Out, un programa dedicado a realzar la belleza auténtica de cada mujer. Compartiremos consejos, experiencias, buena música, entrevistas y mucho más por aquí, en Radio Sintonía 1420 AM. Recuerda, Estereotipos Out, lunes 6 de la tarde, porque eres única y tu huella dactilar lo certifica. Sintonía 1420 AM les invita y todos los lunes a partir de las 7 de la noche a disfrutar de En el Sofá de Cristal, un espacio para mejorar la educación sexual, desaparecer el tabú existente en la familia, la pareja y en el individuo mismo en torno a estos temas.
encontrarás muchas respuestas con la doctora Tirisay Olvero, especialista en familia, pareja y sexología, por Sintonía 1420 AM. A continuación, Publicidad. En Autopartes Chemical 77, compañía anónima, somos fabricación, instalación y venta de mayoría de radiadores para todas las marcas de vehículo al mejor precio del mercado, con la atención especializada que solo los profesionales pueden ofrecer. No hay más vueltas buscando el tanque de radiador que necesita para su vehículo, porque si no lo tenemos, se lo hacemos en aluminio. Además, en Autopartes Chemical 77, compañía anónima, usted encontrará pastillas de freno y una gran variedad de accesorios. Visítenos y hablemos de negocio. Estamos ubicados en la avenida principal de Bellavista, sentido La Yaguara, Quinta Artigas, local 2, al lado de la Plaza Artigas y de la floristería. No se confunda, nos identifica el letrero de fondo amarillo con letras rojas. Contáctenos por los números telefónicos 0212-227-4438, 0212-471-7798 y 0424-145-2448. Despachamos a nivel nacional. Autopartes Jennifer 77, compañía anónima, la solución en enredadores y accesorios para su vehículo. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Apuntes Teológicos, con el pastor Luis Blanco y Marilia Rojas. Bueno, continuamos en tu programa Apuntes Teológicos y te recordamos que este programa llega a ustedes gracias al Centro Cristiano Genesaret, una iglesia para pertenecer y crecer. Estamos allí en la avenida Casanova, edificio Santiago de León, piso 10, oficina 102, frente al Farmatodo de Recreo. Muy cercano, allí en toda la avenida, está el Centro Cristiano Genesaret. También gracias al Instituto Teológico Genesaret, excelencia en educación, donde te ofrecemos el TCU en teología, además de nuestros diplomados en consejería. Y específicamente este 10 de marzo vamos a arrancar con un nuevo diplomado en consejería juvenil. Estamos aliados, una alianza estratégica con Juventud para Cristo de Venezuela y el Instituto Teológico Genesaret para dar este diplomado en consejería juvenil, donde vamos a atender precisamente toda esa problemática con relación a cómo aconsejar a nuestros jóvenes, cuáles son sus inquietudes. Vamos a tener algunos temas específicos sobre sexualidad, sobre consejería bíblica, sobre noviazgo. Todos esos temas los vamos a estar trabajando en un diplomado avalado por la UPEL durante 8 meses. Dura ese diplomado en consejería juvenil. También llegamos a ustedes gracias a la librería Betel, allí en el pasaje SIN, planta baja local número 9. Allí van a encontrar todo lo referente a material bíblico, además de los textos escolares. Y hoy se estrena con nosotros la Asociación Teológica de Venezuela, una asociación teológica que agrupa a los teólogos protestantes en nuestro país para el quehacer teológico. ¿Y qué buscamos o qué tratamos de hacer? Bueno, tener y fortalecer una cultura teológica de avanzada en Venezuela. Y estamos hablando específicamente sobre el afán, el estrés y la ansiedad. ¿Cómo manejamos estas cosas, pastor? Ahorita y sobre todo en la situación que como nación estamos atravesando. Bueno, estábamos trabajando el pasaje en Mateo 6, 25 al 29, donde nos dice que no nos afanemos por la vida. Y pareciera aquí que el Señor nos hablara desde un punto de vista filosófico o existencialista, porque nos habla precisamente de no vivir, o nos hace una alegoría o una contraposición entre lo que es la vida, ¿sí?, y lo que es la comida, la bebida y la vestimenta, cosas básicas que ahorita en nuestro país todos estamos necesitando. Pero la palabra dice específicamente: no os afanéis por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, sino por nuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? Y ahí está la pregunta existencial. ¿Y el cuerpo más que el vestido? Entonces, allí establece Dios un orden de prioridades, o el Señor Jesucristo. ¿La vida no es más importante que la comida? ¿El cuerpo no es más importante que el vestido? Bueno, eso, si lo evaluamos ahorita en nuestro tiempo, lo tendríamos que ver desde un punto de vista
moderno, posmoderno, donde muchas personas piensan que el vestido y que el alimento es más importante que su propio ser. Sigue el versículo y dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en los graneros. Ahora, aquí la gran pregunta es, ¿cuántos de nosotros se ha puesto a observar una ave? Mira, pastor, pero es que yo tengo otras cosas más importantes que hacer que ponerme a ver un ave. Bueno, precisamente el Señor, entendiendo el nivel de ocupación o de preocupación que tenemos nosotros como seres humanos por cosas tan básicas que son importantes, no estamos diciendo que no, dice, ¿por qué ustedes no observan a las aves? Pastor, ¿realmente usted cree que en la situación que estamos atravesando yo me voy a poner a observar un ave? Bueno, el Señor lo que te está diciendo allí, tómate una pausa. Piensa por un momento en algo que tú consideras tan insignificante como un ave. Y el Señor dice, si tú lo consideras insignificante, esas aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre, Dios, las alimenta. Y muchas veces, y aquí ya está Jennifer con nosotros, pero muchas veces, Jennifer, nosotros somos más incrédulos que las aves, que los animales, ¿no? Porque los animales los animales por instinto saben de que ellos van a comer todos los días. A ellos no les importa, y me perdonan la expresión, quién siembra o quién cosecha, pero ellos saben que siempre va a haber alimento, ¿no? Bienvenida, Jennifer, en esta tarde del programa Apuntes Teológicos. Muchas gracias, pastor. Bueno, saludos a todos los oyentes. Bueno, acá para complementar lo que el pastor ha comentado, estamos para servirle. Y bueno, es así, pastor. A veces nos afanamos tanto que empieza entonces el estrés a ser parte de nuestro sistema nervioso. Correcto, Jennifer. Y precisamente te estábamos esperando para que tú nos hablaras desde el estrés desde el punto de vista psicológico. Ya nosotros hemos hablado un poquito del punto de vista teológico, pero psicológicamente, ¿qué es el estrés, Jennifer? Bueno, considerando la teoría de ese modelo de teoría de evaluación cognitiva, psicológico, Lazaroff y Folman, que fueron los teóricos que trabajaron con esta terminología, ellos lo definen como ese resultado de una relación entre el individuo y el entorno, que es evaluado por ese individuo como amenazante o desbordante de los recursos. En este caso, los recursos son los que posee el individuo y que pone en peligro su bienestar. Correcto. Esa es la definición psicológica. Correcto. Entonces hablábamos, Jennifer, hace un momento de que ese estrés crea una tensión por situaciones agobiantes externas al individuo, y que eso conlleva generalmente a problemas de salud del individuo, ¿no? Lo estoy diciendo un poco coloquial, pero tú estás dando el concepto psicológico, ¿no? Esa tensión que no sé manejar, que no sé tener dominio propio, termina causándome un daño es a mí mismo, ni siquiera al entorno, el cual me tensionó. Exacto. Bueno, este estrés a su vez desencadena, como usted lo está comentando, un desequilibrio, en este caso fisiológico y psicológico. Fisiológico porque vamos alterados ciertos mecanismos que por una situación imaginaria, en este caso, si es para los jóvenes, no pude aprobar un examen, o pienso que no lo pude aprobar a pesar de que las respuestas estuvieron muy asociadas a la correcta, ese pensar en que no la puedo haber aprobado genera cierto estrés, porque empezamos a presionar ese instinto de pánico y de miedo en nuestro cerebro, que comienza a generar en nuestro cuerpo la capacidad de correr, pelear o huir de esa situación amenazante, donde en realidad simplemente lo estamos generando en nuestro cerebro. Eso es bajo cualquier circunstancia que no sea real y que simplemente la estamos reforzando, y eso genera desequilibrio. Ahora fíjense, ¿qué dice Jesús, ¿no? Que no es distinto a lo que nos está hablando Jennifer en este momento? Y el Señor dice, ¿no es el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, no ciegan ni siembran ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, y ahí viene lo que Jennifer estaba comentando, quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, ¿hasta qué punto ese afán que tenemos, o esa ansiedad o ese estrés que tenemos, nos va a ayudar a solucionar la situación que estamos atravesando? El Señor dice, no, por mucho que estés tensionado, estresado, angustiado, o sea, ni siquiera vas a poder contribuir en el aumento de tu estatura, ¿no? Que es una de las cosas que las personas con mediana edad quisieran
lograr, pero por más que se afanen no lo podrán hacer. No, por supuesto que no, y tampoco podrás hacer cambio en la situación que se está generando. Simplemente eso va a generar un resultado que debemos asumir esa consecuencia, más no pensar y meditar en ese pensamiento, en este caso el examen que el joven presentó y no sabe los resultados del mismo. A su vez, esto puede provocar la aparición de enfermedades psicosomáticas, el envejecimiento acelerado. ¿Qué puede ser esto? Si hablamos de enfermedades psicosomáticas, aquellas que están asociadas por el pensamiento. Todo lo que yo piense va asociado a el estrés, por ejemplo, desencadena la aparición de manera reiterada de esos pensamientos imaginarios. Un desencadenamiento de diabetes puede ser de tensión, alta tensión o baja tensión, alteración de la tensión en este caso, problemas del corazón, demasiado azúcar en la sangre como lo dijimos con la diabetes, pero que puede generar también úlceras gástricas. ¿Por qué? Porque cuando estamos bajo el estrés, el cerebro dice, hay un peligro afuera, así que vamos a detener todos esos sistemas que no son necesarios tener activos ahorita, como el proceso digestivo, lo detenemos y empiezan a generarse líquidos gástricos que generen el daño de las paredes del estómago, que comienzan con el tiempo, esos pensamientos reiterativos, cuando son acumulados en el tiempo, a dañar las paredes del estómago, generando las úlceras gástricas. Por eso muchas veces las personas cuando están mucho tiempo estresadas, uno de los primeros síntomas es la úlcera gástrica o gastritis, para un principio. Ahora fíjate, Jennifer, y quiero que me corrijas en tu competencia, en tu campo, pero una vez conversando con algunos jóvenes, ellos me decían, pastor, pero es que uno ahorita, por la situación que estamos atravesando, uno come, ¿no? Y al ratico vuelve a tener hambre, es como si uno no hubiese comido. Entonces, corrígeme tú, pero yo creo que eso se debe también a los niveles de angustia, ¿no? El mismo entorno te genera tanta angustia por las situaciones que no podemos controlar, que no podemos manejar, que están fuera de nuestro control, y eso a su vez entonces generaría como que no es hambre, es ansiedad que la persona tiene. Claro, porque una vez que detenemos el sistema digestivo, ¿qué sucede? Una vez que tenemos ingesta de alimento a la media hora de haber consumido el alimento y que el estómago está full, es que el estómago detecta que estamos llenos. Por eso el efecto de no comer mucho y comer en porciones moderadas, porque el cerebro media hora después es que va a generar y va a decir el reporte del cerebro de que estamos llenos. Hasta entonces nos vamos a sentir solamente abultados. Entonces, si no tenemos, de paso tenemos desactivados el sistema digestivo, por supuesto que vamos a pensar que no comimos, porque tampoco tenemos el reporte de parte del estómago al cerebro del alimento que ingresó, porque no está totalmente desconectado, estamos enfocados en esa situación de peligro que en este caso es imaginaria. Entonces generalmente el estrés, aparte de las condiciones externas que sí pueden generar estrés en nuestra vida, pero en su mayoría es alimentado por situaciones imaginarias, Jenny. ¿Es lo que tú nos quieres decir? En principio sí, porque puede que la situación esté sucediendo fuera, pero no necesita que estemos tan presionados a nivel fisiológico como para pelear, para correr, que es lo mismo que huir, sino que simplemente es una situación que amerita calma, esperar resultados, en este caso del examen que le estaba comentando, tienes que esperar los resultados más que dejar que en nuestro cuerpo se liberen cantidades de sustancias que generan esa alteración fisiológica que puede desencadenar cualquiera de las enfermedades que le mencioné anteriormente. Fíjate algo, Jennifer, en la investigación que estaba realizando sobre esto, y lo que podemos inferir de los principios de la palabra. El Señor habla de 3 elementos de los afanes de la vida y que son válidos en las personas, ¿no? Eso es muy válido. No estamos diciendo que el cristiano o el evangélico no pasa por esto. Todos nosotros pasamos por esto porque es parte de nuestra vida. Pero Dios lo que nos pide es que no nos afanemos con eso. O sea, una cosa es estar preocupado y ocupado en estos elementos que son necesarios, y eso me recuerda a la pirámide de Maslow, que el Señor lo menciona allí, y una es la comida, ¿no? No estén preocupados por la comida, por la bebida y por el vestir. Esto en la pirámide de Maslow nos habla nada más y nada menos que de esa necesidad fisiológica, la alimentación en el ser humano, ¿no? Entonces,
hablaba hace un momento y decía, bueno, pero ¿cómo Dios me dice a mí, y precisamente ahorita en Venezuela, que yo no me preocupe por la comida? O sea, si eso es algo en el cual yo me tengo que preocupar. Una cosa es preocuparse y otra cosa es ocuparse. Son dos cosas muy distintas. Pero lo que quería decirte específicamente, Jennifer, es que desde que nacemos venimos preocupados por esos tres elementos. O sea, un niño desde pequeño ya viene preocupado por la comida, ¿no? O sea, que voy a comer y a las horas que voy a comer y comienza a llorar y todo esto, ¿no? Entonces, eso es innato en el ser humano, esa preocupación. Sí, pues es un instinto de supervivencia, de Ajá, alimento, ¿no? okay. Cuando estamos niños, pero luego podemos tener control de ello. Okay. En este caso, ¿qué sentido tiene si estamos preocupados por la comida? La conseguimos, pero no lo suficiente, vamos a seguir preocupados y aún así el sistema digestivo no va a hacer el trabajo que tiene que hacer con el alimento. Entonces, ¿qué sentido tiene que le estemos dejando aún más trabajo al estómago si aún no lo vamos a dejar trabajar? Y estamos preocupados específicamente por lo que le vamos a dar al estómago. Ok. En esta ya última parte, porque nos quedan son 12 minutos nada más de programa, yo quiero hablar rápidamente de dos mujeres, ¿no? Yo sé que Jennifer trajo allí cómo manejar ese estrés, ¿no? Cómo nosotros superar esos niveles de tensión y de angustia en nuestra vida desde el punto de vista psicológico. Yo le voy a dar la opinión desde el punto de vista teológico, pero quiero recordarles de dos personas, dos mujeres que nos habla la Biblia. Nos habla de una mujer llamada Marta y otra María. Eran hermanas, Jesús va y las visita. Recordemos que el hermano de estas mujeres era Lázaro, ¿okay? Jesús va a las visitas y Marta quería atender al maestro. O sea, Marta estaba doblemente preocupada. Una por la visita, ¿no? Amena y amiga de Jesús, pero ella estaba más preocupada por la estructura, el entorno de su vivienda, que de atender o de prestar atención al maestro. Entonces Marta se estresó tanto y se afanó tanto que se olvidó de pensar en la oportunidad que tenía de estar a los pies del maestro. Entonces, pastor, ¿qué me quiere decir con esto? Bueno, que muchas veces estas grandes tensiones, grandes niveles de estrés, nos hacen perder cosas muy valiosas en nuestras vidas, porque estamos preocupados precisamente y tensionados por estos elementos externos. Pero el Señor nos hace una comparación y dice, bueno, ¿tu vida no es más importante que la comida? Ah, sí, Señor, pero que yo no tengo tiempo de pensar en mi vida, yo te quiero pensar en el comer, en la comida que necesitamos. Bueno, hay que hacer un alto y sentarnos a pensar ¿qué realmente es lo más importante? ¿Comer es importante? Sí, por supuesto que sí. Pero mi vida está por encima del hábito de la comida o la preocupación de la comida. María, su hermana, escogió la mejor parte, dijo el Señor. ¿Cuál era esa? Escuchar a Jesús. Sabía que después podía limpiar, cocinar, arreglar muchas cosas, pero el momento era único. O sea, Jennifer tenía una oportunidad de oro de sentarse a los pies del maestro, de escuchar sus enseñanzas face to face. Y Marta perdió esa oportunidad por estar afanada en otras cosas. ¿Qué te quiero decir con eso? Tu familia es más importante que cualquier circunstancia que estemos atravesando como nación y como país. Tu esposa, tu matrimonio, tus hijos. Y lamentablemente la mayoría de personas que sufren de nuestro estrés son las más cercanas, las que amamos. Entonces hoy yo pudiera decirte que esas personas son más importantes, ¿sí?, que el estrés o la tensión que tú puedas tener o que podamos tener en estos momentos. Porque yo le decía a los oyentes, Jennifer, que somos personas de fe, pero que tenemos los pies bien puestos sobre la tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo a nivel psicológico nosotros podemos superar el estrés, o si hay algunas recomendaciones, Jennifer? Bueno, tomando el ejemplo que usted acaba de comentar, es claro que estableciendo prioridades. Ajá. Una vez que estableces las prioridades en todo lo que tienes que realizar en el día, porque esto es diario. Ajá, correcto. Porque a cada momento esta situación o esta alteración de desequilibrios solamente pasa en cuestiones de segundos. Y si no estamos atentos a lo que vamos a generarle a nuestro cerebro en función de nuestras prioridades, pueda que estemos utilizando de muy mala manera. Okay. En este caso es tener prioridades, principalmente. Eso le va a permitir que no te afanes por las cosas que no puedes alcanzar si el día no te alcanza para ello. Y segundo,
mantener un tipo de relajación o de respiración que te permita calmar los niveles de respiración para que nuestra sangre no se vea alterada y el cerebro pueda entender que el peligro, a pesar de que lo estoy generando en mi cerebro, estoy tomando una respiración calmada y es algo contradictorio para el cerebro. Y cuando para él que sea eso una contradicción, él va a tomar lo que nosotros estamos haciendo de forma voluntaria, que en este caso es respirar, para mantener el equilibrio. Si eso se mantiene, podemos avanzar. Ahora, ese es el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista teológico, para tener los dos beneficios, porque no nos queda mucho tiempo, es la oración, ¿no? Si unimos, de repente usted me dice que yo no soy evangélico, yo no soy cristiano ni nada de eso. Bueno, pero usted puede combinar lo que es la respiración controlada, de dominio propio, con la oración. Entonces, acuérdese que comenzamos hablando que Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino ante todo sean conocidas vuestras peticiones en oración. Entonces, desde el punto de vista teológico y religioso, es clave la oración. Otro beneficio, Jenny. Bueno, no tener miedo, porque el tener miedo desencadena estas necesidades negativas, porque si la respuesta que vamos a obtener de algo que nos preocupa fuese positiva, no estuviéramos afanados. Mas, sin embargo, también sucede. En este caso es confiar en nuestras propias capacidades, en tanto a las cosas que podemos tener unos resultados beneficiosos o no beneficiosos, considerando las consecuencias de cada uno. Porque si alteramos nuestro sistema biológico, va a ser mucho más delicada la situación. Ok, desde el punto de vista teológico, entonces tenemos que confiar en Dios. Okay, confiamos en nuestras habilidades, en los dones, los talentos, las capacidades que Dios nos ha dado, pero también tenemos que confiar en Él. Y hay algo clave. El Señor, entre líneas de la palabra que estamos leyendo y meditando en ella hoy, nos dice, no puede ser posible que las aves tengan más confianza y más fe en mí que nosotros que somos sus hijos, que somos seres pensantes, ¿no? Entonces, cuando nosotros vivimos afanados y angustiados, estamos cayendo en incredulidad. No estamos confiando, no estamos creyendo en lo que Dios puede hacer. Y si Dios nos ha ayudado hasta el día de hoy, el Señor no se va a tomar unas vacaciones precisamente ahorita en Venezuela por lo que estamos atravesando, sino que más atento está Él de nosotros. Por último, bueno, leer sobre las emociones, conocernos a nosotros mismos para poderlos controlar en momentos de ansiedad como las que pueden generar cualquier situación de estrés que nos cree una amenaza. Primeramente eso, manejo de las emociones. Correcto, nos quedan tan solo 60 segundos y en menos de eso quiero decirle que la tercera recomendación que les tengo es ser agradecidos. Cuando nosotros somos agradecidos, indudablemente tenemos una actitud más positiva ante las situaciones de la vida. Y quiero dejarle este Salmo 127 que cambió mi vida para siempre, que dice lo siguiente: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. El Señor lo que nos quiere decir que aún mientras nosotros estamos durmiendo, descansando, desconectados de cualquier actividad, Él sigue atento, cuidándonos y velando por nosotros. Dios le bendiga y le guarde. Quienes habló en esta tarde, su pastor y amigo Luis Blanco. Y trabajamos para ustedes de la emisora, en la dirección, la doctora Ana Mireya Obregón, en la producción general Totis López Pocaterra y en los controles Carlos González. También Jennifer, que estuvo hoy con nosotros, y como siempre su pastor y amigo Luis Blanco. Bendiciones. Hasta el próximo lunes de 4 a 5 de la tarde en su programa Apuntes Teológicos. Listo, Pablito. Más rápido la hora. Sí, va. Sintonía 1420 AM.